Recording in progress. Uy, tengo eco. Y debe ser de parte de alguno de ustedes. Jesús, cierra tu micrófono, porfa. Ok, cualquier cosa, abre alguno el micrófono si, por ejemplo, veo algo en el chat. Listo, perfecto. Ayer me pasó, no ayer, no, el viernes, que estaba en una reunión, igualito me pasó. Bueno, entonces disculpen aquí todas estas inconvenientes. eh, de hecho, tuve que usar una abreviación para empezar a grabar. Bueno, bienvenidos de nuevo a este curso que va a ser por segunda vez virtual, no síncrono, pero además con el nuevo plan de estudio. ¿No? Una de las cosas que me gusta es que son pocos y que probablemente vamos a poder tener mucha más interacción. No es lo mismo, ¿no? La vez pasada totalizaron 49, una cosa así, bastante complicada. Entonces, algunas cosas ya las saben que soy la profesora Trina Adrián, que tengo 20 años en la Católica, vengo de la Bolívar, que me amo la Católica, y que estos son mis elementos de contacto. Cualquier cosa por ahí estoy viendo el chat, pueden abrir los micrófonos, pueden preguntar por el micrófono. ¿Ok? Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo esta clase. ¿Ok? Acuérdense que como les dije, esta es la única que nos permiten, ¿no? Después yo pedí las de los proyectos y bueno, hicieron una excepción. Ya va. Bueno, ya les hablé de esto, que cambió lo que se llama la taxonomía de la asignatura cuando se hizo los cambios en el plan de estudio, que fue antes en julio, pues antes de irnos de vacaciones, o antes de irse de vacaciones, pues yo no tuve. Entonces, cambiaron de taxonomía 4 a taxonomía 8, pero básicamente el programa es el mismo. O sea, todavía no me he reunido con el CEL, pero el programa es el mismo. Entonces, vamos a entender que esto es un curso que es bastante práctico, ¿no? Y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, sobre todo lo que es la parte del proyecto. Espero que todos hayan visto el video que les grabé. Bueno, hasta para cambiar tengo problemas. Aquí tenemos el diagrama de bloques simplificado de lo que vamos a trabajar este semestre. Quiero comentarles algo que el codificador de canal, ¿verdad? Es la primera caja que tendríamos que estar viendo, pero resulta que ese codificador de canal, ¿verdad? Lo vamos a ver de último para poder comprender mejor todo lo que es el proceso de transmisión y recepción pasando por el canal e ir calculando parámetros de las señales que queremos conocer. Algunas de ustedes ya la conocen porque como la portadora que se usa en el caso de la modulación es una sinusoide, se van a dar cuenta que por lo menos las transmisiones binarias se parecen mucho a que si fueran analógicas, pero con un mensaje que tiene solo dos valores, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros vamos el codificador de canal lo vamos a dejar de último. Vamos a trabajar con el diagrama que está aquí abajo. ¿Ok? Aquí tenemos el codificador de línea, que lo que va a hacer es convertir bits o símbolos. Cuando estamos hablando de símbolos es porque, por ejemplo, salimos del cuantificador con 8 niveles distintos, y esos 8 niveles, cada uno de ellos va a tener que ser representado con una determinada forma de onda. ¿Okay? En este caso lo pongo en binario para que sea más fácil para ustedes interpretar. Por ejemplo, en este caso el 0 está representado con una sinusoide, el 1 con una sinusoide, por ejemplo, de otra frecuencia que es más lenta, o podría ser con pulsos, ¿no? Luego esa señal, que adelanto que va a ser una señal aleatoria de potencia, va a pasar por un canal que la va a contaminar con ruido, la va a pasar por un filtro, en realidad también en el caso analógico pasó por un filtro, excepto que las señales en ese entonces, que eran analógicas, no tenían un ancho de banda infinito.
como van a tener todas las señales digitales. Entonces, en una señal que tiene un ancho de banda infinito y que pasa por cualquier canal físico es filtrada. Y eso genera algunas distorsiones que hacen que al final la señal recuperada no sea exactamente igual que la señal transmitida. ¿Ok? Bueno, una vez que sufre los efectos que después veremos con calma, vamos a tener que decodificarla, porque aquí se puede haber hecho una codificación de línea que van a ver ustedes ya la semana que viene, o de modularla. ¿Ok? Y vamos a tener símbolos recuperados. Ejemplo, yo transmití 010 y aquí voy a recibir 010 y entonces diré que la probabilidad de error es nula. Ese va a ser un parámetro nuevo para ustedes porque en comunicaciones analógicas no existe la probabilidad de error, eso solo existe para el caso de transmisión digital. En el caso de transmisión analógica se usaba la relación señal a ruido. Para pasar la lámina tengo que complicar las cosas. Bueno, entonces aquí ya yo les hablé de lo que era la transmisión. Ah, no, 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 discúlpenme que ya yo no les voy a repetir todo esto, sino que voy a pasar, voy a pasar a ya el tema que vamos a tratar. Fíjense ustedes, les voy a mostrar, solamente como para irlo familiarizando, les voy a mostrar lo que es, este no se quita, lo que es una señal típica digital. En este caso voy a usar el caso binario y fíjense que tienen a la izquierda señales de pulso, ¿verdad? Aquí tienen diferentes formas de pulso y aquí tienen sinusoides. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es asociar, y eso lo vamos a hacer en el primer mes del curso, vamos a asociar símbolos o bits a formas de onda, bien sea de pulsos, y eso es lo que se conoce como una señal banda base, o bien sea de modulación que conoceremos como señales pasabanda. ¿Ok? Eh, vamos a ir mencionando algunos, aunque vamos a dedicarle una semana a todo lo que es transmisión, la próxima semana a todo lo que es transmisión banda base, luego vamos a dedicar una semana a lo que es transmisión pasabanda binaria y luego vamos a dedicarle la siguiente semana a una transmisión este, banda base o pasabanda M áreas. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener 2 niveles, tenemos M niveles. ¿Okay? Eso viene de 2 a la n, donde n sería eventualmente el número de bits que vamos a usar, y m daría el número de símbolos resultantes. Miren, voy a hacer algo porque em, esto no me está funcionando. Espérense un momentico. Déjenme dejar de compartir otra vez. Ok. Acuérdense que pueden preguntar cuando quieran sin ningún problema. Entonces decía que les voy a mostrar acá lo que es digamos, la transmisión en banda base. Van a ver que la cantidad del espectro está alrededor del origen y cuando tenemos señales moduladas, la información va a estar alrededor de una frecuencia de portadora. Pero ojo, en ambos casos vamos a tener transmisión de ancho de banda infinito. Lo que pasa es que como ustedes hicieron en FM, vamos a usar un corte que vamos a llamar ancho de banda práctico para que efectivamente un canal pueda ser repartido por diversas señales digitales, porque si no, imagínense, si una sola señal se lleva todo el ancho de banda, pues tenemos problemas. Entonces les voy a presentar un código que es el código no retorno a cero polar, en el cual el 1 se representa con un pulsito, ¿verdad? Positivo, y el 0 se representa con un pulsito del mismo tamaño, pero negativo. Fíjense que aquí aparece oye, ¿alguien me puede decir si ustedes pueden ver? Creo que no pueden ver el cursor. Déjame ver. Vamos a ver si puedo usar este. Ok, este cursor sí lo van a ver. Entonces, en este caso tenemos una transmisión
en donde el pulso positivo representa el 1 y el 0 está representado por un pulso negativo. Aquí aparece por primera vez el símbolo T-bit. Esa es la duración de un bit en esta transmisión. Cada vez que pasa T-bit, viene un nuevo bit, ¿ok? Que son aleatorios, como les dije. Entonces, esta transmisión la van a analizar en detalle la semana que viene. Van a ver que tiene una característica pasa abajo, tiene como ocupación espectral una forma de sin cuadrado y allí vamos a poder definir el ancho de banda práctico. Tenemos también no retorno a cero unipolar, en donde el 1 se representa como un pulso positivo y el 0 lógico se representa con 0 voltios de duración T-bit. Luego tenemos, ¿por qué se llama non-return to zero? Porque dentro del intervalo T-bit nunca baja a cero la señal. Por eso se llama así. En cambio aquí se llama return to zero porque en el medio, es decir, en T-bit medio, la señal pasa del valor alto a 0 voltios. ¿Okay? Y esto es todo un bit. Entonces, el bit tiene un pulso que dura solo la mitad del bit. Y en el caso polar, el 0 se representa como el negativo del 1. ¿Okay? Tenemos return to zero unipolar, que se parece a este porque el 0 lógico se representa con una señal que vale 0 voltios, todo T-bit. Y este código se llama un código que después veremos que se llama de marcas alternadas, en donde el 1 a veces se representa como un pulso positivo y el siguiente 1 se va a representar con un pulso negativo. Esa codificación tiene su ventaja porque permite corregir errores. ¿Okay? Pasamos ahora a los ejemplos de señales binarias y aquí tenemos una modulación en amplitud. Después las vamos a estudiar en la tercera semana. Esto viene de Amplitude Shift Keying y lo que significa es que se va conmutando el valor de la amplitud de una misma sinusoide. Fíjense que la sinusoide tiene la misma frecuencia y la misma fase, pero diferentes amplitudes. ¿Okay? Tenemos aquí lo mismo, pero con cambios de frecuencia. Esta es una frecuencia más elevada que esta. Para el 1 toca la alta, para el 0 toca la baja. Y aquí tenemos una modulación de fase. Fíjense que aquí tenemos una sinusoide para el 1 y su negativo para el 0. Esta específicamente se llama Phase Reverse Key. Entonces, fíjense que esas son las formas de onda que vamos a ir conociendo y lo que, lo que nosotros soñamos es tener, ¿verdad? Una transmisión lo más efectiva posible. Y eso significa que si usted transmitió una determinada secuencia de bits, pues estos tendrían que ser los mismos que se reciben a la salida. Pero gracias al canal eso no es posible, eso es físicamente imposible. Solamente la naturaleza nos ha proporcionado, cuando usamos transmisiones con cobre, o sea, con conductores, se genera algo que se llama el ruido térmico, que ya ustedes estudiaron en Comunicaciones 1. Y ese ruido uno lo puede paliar, lo puede aplastar un poquito, pero no lo puede eliminar. Entonces, una probabilidad de error nula es muy difícil de conseguir. Entonces, eso es lo que nosotros deseamos y la idea en general es que tenemos la señal, tenemos el ruido, que le pongo la letra W a veces por white, de white Gaussian noise, de ruido blanco gaussiano, y vamos a tener que preguntarnos cómo debe ser ese receptor para poder rescatar la señal de la manera óptima. Y aunque usted no lo crea, hoy mismo les vamos a presentar a ustedes un receptor óptimo para algunas señales. ¿Okay? Para poder avanzar en esta primera clase, donde veremos un procedimiento que es novedoso, totalmente novedoso para ustedes, que se llama procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt, necesito convencerlos, como me tuve que yo convencer a golpes, de que si uno hace similitudes entre las señales y los vectores, hay procedimientos matemáticos que se entienden muy fácilmente. Simplemente, miren, imagínense que esto no es una señal, sino un vector. Y dentro de 3 láminas se van a dar cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos señales que las llamamos X de t, Z de t, y aquí tenemos vectores que los estoy escribiendo como con negritas. ¿Okay?
Aquí estamos haciendo un producto escalar, que es el producto punto en vectores. En cambio, aquí lo vamos a lograr integrando el producto de las dos señales. ¿Okay? Los límites de integración van a variar porque veníamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, en señales se trabajaba todo el tiempo entre menos infinito y infinito. Me imagino que Kevin les habló de ortogonalidad y para verificar la ortogonalidad, nosotros multiplicábamos las dos señales que se estaban explorando y la integrábamos entre menos infinito e infinito. Así, por ejemplo, descubrimos que dos cosenos de frecuencias distintas son ortogonales. Descubrimos que cuando las señales no coinciden en tiempo, por ejemplo, una está encendida y la otra está en cero, y viceversa, el producto escalar da cero. O cuando tienen simetría opuesta, como por ejemplo seno y coseno. Entonces, en este caso, la cosa va a cambiar porque los límites de integración no van a ser entre menos infinito e infinito para verificar si dos señales, por ejemplo, son ortogonales. Van a ser de duración t bit o de duración t símbolo, dependiendo si estamos en binario o en m-ario. ¿Okay? La ortogonalidad en vectores, uno decía, ¿cuánto vale el producto escalar de 1x punto 1y? 0, porque son ortogonales. Bueno, aquí vamos a aplicar lo mismo. Vamos a calcular el producto escalar de dos señales, que se calcula con esta integral, y si da 0, diremos que x es ortogonal con y. Por cierto, la ortogonalidad implica que no es factible representar una cosa con la otra. Te lo voy a poner otra vez en vectores. Imagínense que usted tiene un vector 4, 1x y yo me empeño, pero ¿por qué no me lo pones en función de 1y? Porque no puedo, porque al ser ortogonales no te puedo representar peras con manzana. En señales es exactamente igual. Tiene que ver un poquito con la correlación entre señales. Aquí vamos a hablar a algo que en vectores se sabía entender muy fácil. Por ejemplo, en cartesiana hablábamos de bases que en este caso se llamarían U1, U2, U3, y nosotros le dábamos nombres específicos en el sistema de coordenadas cartesianas, que era 1x, 1y, 1z. Aquí vamos a hacer algo similar, solo que las bases van a ser señales, ¿ok? Funciones del tiempo. Ya lo veremos dentro de un ratico. Vamos a definir también la ortonormalidad, que es un poquito más que la ortogonalidad, porque la ortogonalidad se verifica entre dos señales. La ortogonalidad implica que esas dos señales son ortogonales, implicando que su producto escalar es nulo. En cambio, la ortonormalidad implica que además las energías de cada una de esas señales involucradas es uno, es unitaria. Y eso se describe a través de esta delta de Kronecker, que indica que si, por ejemplo, estás multiplicando una base U sub n con la misma, con ella misma, U sub n por U sub n, esto va a dar U sub n cuadrado y esa integral va a dar 1. En cambio, si estás haciendo U sub n por U sub m, son cruzados y eso implica que el resultado es 0. Entonces eso se describe como ortonormalidad. Nosotros eso lo vamos a usar hoy muchísimas, muchísimas veces. La representación, ya la vieron ustedes, por ejemplo, con las series de Fourier, en donde trataban de representar una señal con una sumatoria de otras señales. Bueno, aquí vamos a tratar de hacer lo mismo, excepto que estas señales se van a llamar bases ortonormales. ¿Okay? Seguimos con las similitudes. En vectores hablábamos de la norma de un vector. Y la norma al cuadrado de un es como el tamaño del vector. Y la norma al cuadrado de un vector es el producto escalar del vector por el mismo. ¿Sí? Aquí tenemos eso y le vamos a dar un nombre que tiene que ver mucho con el gasto energético que tiene una transmisión de una señal de un punto a otro. Y vamos a ver que para modelar ese problema, que es bastante complejo, que es transmitir una señal aleatoria, vamos a usar modelos matemáticos que involucran señales de energía. Entonces vamos a requerir calcularla. Les recuerdo algunas cosas. Primero, cuando las señales son reales, uno lo puede hacer así, x de t por x de t. Cuando las señales son complejas,
la energía se calcula conjugando el segundo término, de manera que aquí queda el módulo de x de t al cuadrado. Y eso lo vamos a ver también cuando calculemos la potencia. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en hablar de señales complejas si todas las señales que se generan en la vida real son reales? Bueno, muy sencillo, porque las ingenierías tienen algo en común, todas, ¿verdad? Toman una problemática física, en este caso, por ejemplo, una transmisión de señales, pero puede ser lo que le tocó a Fourier, que fue transmisión de calor en barras metálicas, o puede ser lo que le toca a la gente de termodinámica, que son otras cosas en las calderas, por ejemplo. A nosotros nos tocó determinado tipo de problema que al final, para resolverlo, muchísimas veces nos aferramos a herramientas matemáticas. Lo van a ver cuando tratemos de sacar la densidad espectral de esas señales que van a implicar calcular primero la autocorrelación y ahí, ahí se van a dar cuenta que vamos a necesitar a veces en los modelos señales complejas, como por ejemplo E a la J omega t. Eso ya ustedes de alguna manera lo vieron cuando vieron las series de Fourier. Entonces, fíjense, recuerden esto siempre cuando yo les esté hablando de señales, yo misma se los recordaré o usted mismo hace caso a esa similitud. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el procedimiento de ortogonalización, pero primero voy a ir como suavizándoles la cosa para que no se pierdan en esto que parece ser muy abstracto, ¿no? Imagínense que yo tengo una señal, déjenme ir retroceder un poquito. Imagínense que yo tengo una señal como esta, ¿ok? Y yo les digo, mira, vale, estoy transmitiendo esa señal. Y usted se le queda mirando y dice, oye, mira, yo observo ahí dos formas de onda distintas. Muy bien, esas las vamos a llamar los símbolos. Y por eso le ponemos la letra S. Entonces, a pesar de que la señal transmitida va a tener infinitos símbolos, en realidad se va a tratar de una sucesión de un número limitado de símbolos, por ejemplo, aquí 2. Aquí existe una forma de onda que se llama S1, aquí existe una forma de onda que se llama S2, y la señal que va a ir al aire para ser transmitida, en este caso, porque es modulada, va a ser una sucesión de S1 y S2 de una manera totalmente aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que les voy a presentar es la posibilidad de representar cada uno de esos símbolos. Por ejemplo, fíjense que aquí está el símbolo 1 y el símbolo 2. Los quiero representar. Esto es un modelo totalmente que solo existe en la mente de nosotros, no existe en la vida real. Lo quiero representar con unas combinaciones lineales de las bases que hayamos calculado multiplicadas por constantes que son escalares, ¿sí? Son números reales. Entonces, una vez que yo logro representar todas las señales, que en el ejemplo que les acabo de poner son solo dos, entonces usted va a tener una facilidad para muchas cosas. Por ejemplo, una de las facilidades es que vamos a poder aprender hoy a hacer una tercera forma de ver las señales. Nosotros nos encanta ver la señal en tiempo, como la que acabamos de ver hace un minuto, que es una señal modulada en amplitud. Hemos aprendido a verlas en frecuencia, ya ustedes lo vieron en el caso de comunicaciones 1, ustedes vieron todas las comunicaciones, todas las modulaciones en forma de señales determinísticas y lograron ver la transformada de Fourier de esas señales. Vieron su ocupación espectral. Bueno, tenemos el tiempo, tenemos la frecuencia y les voy a presentar dentro de un rato algo que se llama el diagrama de constelación, que es otra herramienta valiosísima, y si no, pregúntenle a Kevin en su trabajo de todos los días, ¿ok? Para analizar y optimizar un sistema de comunicaciones digitales. Lo que ocurre es que para poder construir esa constelación tenemos primero que aprender a desarrollar lo que se llama el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt. ¿Okay? Se llama así porque yo voy a partir de un conjunto de señales para ir obteniendo las bases que lo podían representar. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer con varios ejemplos hasta que más o menos capten la idea, porque francamente sí es algo un poquito abstracto, ¿no?
Voy a empezar con unos ejemplos generales. Imagínense que yo tengo una transmisión no retorno a cero polar donde solo hay dos formas de onda. Un pulso positivo, que dura T bit, de amplitud A, y un pulso negativo. Este corresponde al 1 lógico y este corresponde al 0 lógico. Usted se dio cuenta, miró la señal y dijo, oye, mira, aquí hay pulsitos para arriba. Mira, solo hay dos formas distintas y eso es lo que tengo en la mano. Bueno, esto que está aquí lo vamos a llamar S1, ¿ok? Y va a ser una señal de energía. Usted se da cuenta porque es una señal que tiene una duración limitada. Y a este pulso le vamos a poner el nombre de S2, ¿ok? El ejercicio que vamos a abordar es determine las bases que pueden representar a esas dos señales. Entonces ya va, alguien me dice, ya va. ¿Cuántas bases? Bueno, mira, si tienes dos símbolos, lo máximo que puedes tener son dos bases, U sub 1 y U sub 2. A menos que, como en este caso, como estas dos señales se parecen, con una sola base, ¿verdad? Puedas representarlas a ambas. ¿Okay? Si usted tiene un pulso como este que está aquí, que es positivo, parecido a este, pero con otra amplitud, usted siempre va a poder decir que S1 es K por U1, como lo decíamos aquí. S11 por U1, siempre lo va a poder decir. Entonces siempre vamos a empezar por el primer símbolo y vamos a obtener la primera base. Luego tomamos el siguiente símbolo y ahora nos preguntamos, oye, ok, vamos a calcular U sub 2. Hasta que yo te digo, no, espérate, no hace falta U sub 2. O mejor dicho, U sub 2 vale 0. Pero ¿de dónde saca usted eso? Bueno, porque este pulso también lo puedo representar con esto. Porque simplemente lo tomo, lo multiplico por -4, por poner un ejemplo, y logro al final un pulso de amplitud -A. Es decir, que con una sola base puedo representar los dos símbolos en este ejercicio. ¿Ok? Tomemos este, es idéntico, pero fíjense que la forma del pulso cambió, por supuesto, porque es otro ejercicio, pero sigue siendo parecida a este, pero con otra amplitud. Tomé este símbolo y ustedes verán cómo fue que yo llegué a que la base era esta. Y entonces me vuelvo a preguntar, ya va. Mira el símbolo 2. Ah, no, pero es que el símbolo 2 es el negativo del 1. Ah, no, entonces con esta base lo puedo representar. Es decir, si tú tienes una forma de casita, o la casita negativa o la casita positiva, usted sabe que con una sola base la puede representar. Igual pasa con este caso, que vamos a llamar un pulso Manchester, en donde un solo símbolo se representa con medio pulso hacia arriba y medio pulso hacia abajo, positivo y negativo. Eso verán que se hace o se hacía, después les voy a explicar cuando lleguemos a ver esto, se hacía tratando de que la DC, el nivel de C de la salida fuera nulo, porque bit a bit se va cancelando el área positiva con el área negativa y al final se produce una DC nula. Igual aquí, fíjense que estas dos señales son una la negativa de la otra, o sea que con una sola base me basta. ¿Qué pasará con las transmisiones moduladas? Bueno, siempre son como un poquito más fastidiosas, pero fíjense que aquí esto es una transmisión que se usa mucho en transmisiones ópticas, en donde el 1 se representa con una sinusoide, que sería prender el haz de luz, y el 0 se representa con 0 voltios. Entonces empezamos con la primera señal, obtenemos esta primera base y nos damos cuenta que el 0 se puede representar con esta base, porque yo puedo decir que S2, que es esta, es igual a 0 veces U1. Entonces aquí también tengo una sola base. ¿Qué pasa aquí? Aquí tengo una sinusoide de una determinada amplitud, frecuencia y fase, y aquí me quedo mirando esta sinusoide y digo, ah, no, pero ya va, es igualita, pero negativa. Fíjate que este está en alto y este está en A menos A. De manera que es parecido a tener pulso y menos pulso. Es decir, con una sola base yo puedo representar los dos símbolos. Pero ahora les voy a poner un ejemplo en donde todo lo que hemos dicho no aplica. Tengo dos sinusoides de dos frecuencias distintas.
¿ok? Yo empiezo por el primer símbolo. Obviamente la primera base va a ser de la misma frecuencia que ese símbolo, pero con una amplitud distinta. Ok, chévere, ya tengo la primera base. Ahora digo, ok, vamos a ver la segunda señal. Y digo, ah, no, pero ya va. Yo no puedo representar esta sinusoide con esta, porque tienen frecuencias distintas. Entonces tengo que crear una segunda base que permita representar el símbolo 2. Entonces es para que vayan tomando el sentido de qué es eso de las bases. Las bases son formas de onda que me van a permitir con combinaciones lineales recrear cada uno de los símbolos. Ya van a ir viendo a través de ejemplos. Fíjense que aquí hice uno de esos ejemplos locos que a mí me encantan, que yo llamo señales no convencionales, y así se llama el simulador que van a usar para el proyecto, que tiene la capacidad de generar transmisiones absurdas y convencionales también, pero que me permiten que ustedes afiancen los conceptos de velocidad de transmisión, ancho de banda, potencia transmitida, fortaleza frente al ruido. Me lo permite cuando yo les pongo ejemplos que son todos locos. Imagínense que yo invento una señal que está conformada por 4 símbolos distintos. Un pulso positivo, un pulso negativo, 0 voltios y una sinusoide. Y yo quiero hacer el procedimiento de obtener las bases. Digo, bueno, ok, vamos a empezar por ese 1. Ya tengo mi base 1. ¿Cómo calculo caso 1? Bueno, tiene que tener energía unitaria. Ok, lo puedo hacer. Ahora veo el pulso 2 y digo, ah, no, ya va. Yo con esta base yo puedo representar este pulso. Es verdad, tienes razón. Y esta también, porque no importa qué base sea esta, usted puede decir que S3 es igual a 0 por cualquier base. Entonces realmente ya tenemos 3 señales que pueden ser representadas por esta misma base. Cuando llegamos aquí, ah no, aquí se nos trancó el serrucho porque yo no puedo representar una sinusoide con un pulso. Entonces voy a necesitar al final en este ejercicio hipotético 2 bases para representar el conjunto de señales. Por ejemplo, si usted escribe las ecuaciones que representen cada símbolo con la base, usted escribiría, por ejemplo, S1 es alfa u su 1, S2 es menos alfa u su 1, S3 es 0 u su 1 y S4 es beta u sub 2. Entonces, usted se da cuenta que el conjunto utiliza las 2 bases, aunque verán que con frecuencia en los ejemplos reales los símbolos van a necesitar de las 2 bases. Por ejemplo, el símbolo 1 es 8 u sub 1 menos 3 u sub 2. Eso es algo más general que vamos a tener. Muy bien. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con digamos, el procedimiento de ortogonalización Gran-Smith. Fíjense. La idea es la siguiente. Imagínense que tenemos un conjunto de señales S sub K, ya les hice varios ejemplos, ¿no? Donde tienen S1, S2, o tienen hasta S1, S2, S3, S4. Y queremos determinar las bases U sub J. Cuando tenemos 2 señales, podemos tener hasta 2 bases. Cuando tenemos 4 señales, podemos tener hasta 4 bases. ¿Okay? El procedimiento dice lo siguiente. Definimos la primera base U sub 1 idéntica en forma a S1, pero de energía unitaria. Eso significa que, fíjense que aquí pongo que U sub 1 es igual a S1, pero la estoy dividiendo entre una cosa ahí extraña. Bueno, lo que estoy es normalizándola para que la energía de U sub 1 sea 1. Fíjense que esa normalización es la raíz de la energía de ese 1. Si usted toma una señal arbitraria de cualquier valor de energía y la divide entre la raíz de la energía, esa señal va a quedar normalizada y va a tener energía unitaria. U sub 1 va a tener energía unitaria. ¿Okay? Entonces, eso lo hicimos rápidamente con los ejemplos de los pulsos y la sinusoide. Tomábamos siempre la primera señal y decíamos, listo, ya tengo la primera base, bueno, la forma. Lo que me falta es calcular realmente la verdadera amplitud de la base para que tenga energía unitaria. Ahora,
para elegir la base 2, voy a hacer uso de del siguiente símbolo, que sería S2. Y podría pasar lo que nos ha pasado en los ejemplos anteriores, que S2 fuese representable con uso1 también. Si lo vemos como vectores, tenemos a S1 aquí, que está representado en el eje uso1. Podría pasar que S2 esté representado, por ejemplo, con un número negativo uso1, como pasó con los pulsos polares que les acabo de mostrar. Pero no, imaginemos que S2 es un vector, ahora switchamos, nos olvidamos de señales, vamos a verlo como vectores. Imaginemos que S2 es un vector, yo estoy buscando una segunda base y miren lo que voy a hacer. Tomo ese vector S2 y le hago el producto escalar sobre uso1. Es decir, lo que estoy haciendo es buscando la proyección que va a dar un número, que es el producto escalar de S2 por uso1. Por ejemplo, si usted tiene 4, 1x más 2, 1y y le hace el producto escalar con 1x, le da 4. Entonces, este número le daría 4. Entonces, vamos a crear un vector multiplicando ese 4 por uso1 y me va a quedar un vector aquí. ¿Okay? Bueno, ahora resto S2 menos este vector. Aquí está, mira, estoy restando S2 menos lo que acabo de fabricar. Lo que acabo de fabricar es la proyección de S2 en uso1, le hago el producto escalar, eso me da 20, y eso lo multiplico por uso1 y me da un vector 20 uso1, que es esto que está aquí. Ahora hago la resta de vectores. Ustedes deben recordar que cuando se restan dos vectores, aparece un segmento que une las puntas y apunta hacia el que restó. Entonces, por ese lado me queda un vector que está apuntando en esta dirección, que por cierto, y no por casualidad, es ortogonal a uso1. Entonces, listo. Alguien me dice, listo, listo, profesora, ya está, aquí está uso2. Mire, le presento uso2. Le digo, no, 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 te tengo malas noticias. Tienes parcialmente bueno ese resultado porque efectivamente la base 2 va a quedar en esta posición, pero no con este tamaño, porque muy posiblemente esto no tiene una norma unitaria. Y me dice, oye, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a normalizarlo. Lo vamos a dividir entre la norma, que lo vamos a representar así con dos barras verticales, de todo esto que está aquí. O sea, lo que ya hicimos tuvo su efecto, pero necesito normalizarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Están muy calladitos. Bueno, ya me quedan 4. Dentro de poco voy a estar sola. Bueno, entonces en este caso, para ponerlo de manera más formal, se escribe de esta manera. Ahora en vez de vectores voy a poner señales. Miren lo que hago. Tomo la señal S2 y a eso le resto lo siguiente. Hago el producto escalar de S2 con la base que ya tengo, que es uso1. Eso me da un número. Lo multiplico por uso1. Eso me da un vector. Esto es un vector o una nueva señal. Entonces resto esto menos esto, que en este caso sería restar la señal S2 con la señal que resultó de hacer esta operación. Listo, ya estoy casi lista, pero me falta normalizarla. Y debo entonces dividir entre lo que se llama la energía de eso que acabo de crear, que es todo esto que está aquí. Esto es una nueva señal que es casi la base U2, pero me falta normalizarla. ¿Okay? Bueno, hasta ahí yo creo que se entiende bastante bien. Repito, cuando quieran me interrumpen, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa si tengo 3 señales? ¿Okay? Bueno, la cosa se nos complica un poco gráficamente, pero tampoco nada del otro mundo. ¿Qué tengo yo hasta ahora? Ya jugué con S1 y S2 y obtuve U1 y U2. Fíjense que aquí están. Aquí tengo U1, aquí tengo U2, ¿ok? Y ahora entra en juego la tercera señal o el tercer símbolo. Vamos a llamarlo vector. El tercer vector entra en juego y voy a hacer lo siguiente. Tomo ese vector y lo proyecto en U1, que es lo que estoy haciendo aquí.
Estoy haciendo el producto escalar de ese 3 punto uso 1. Luego lo multiplico por uso 1 para que me quede un vector. Tomo ese 3 y lo proyecto en un sub 2, que es esto que está aquí. Ahora lo multiplico por uso 2 y me queda este vector. Fíjense que aquí están estos dos vectores. Los sumo y me queda este vector en el plano uso 1, uso 2. ¿Okay? Muy bien. Hecho esto, ahora voy a hacer la resta de ese 3 menos ese vector que está en el plano. Obviamente el resultado es un vector que sale del plano y es ortogonal al vector que está allí. Entonces alguien dice, listo, profesor, aquí ya le presento a U sub 3. Le digo, no, ya va. No me sirve porque tú no me puedes garantizar que eso tiene energía unitaria. Ah, bueno, tranquilo. Lo que vamos a hacer es dividir esto entre la norma de todo esto. Si hablamos de señales, esa norma va a ser la raíz cuadrada de la energía. ¿Okay? Muy bien. Y hasta aquí llegué, porque ya no puedo hacer más dibujo, sino que ahora voy a generalizar ese resultado y aquí tengo las relaciones finales. Si tú tienes un conjunto de señales S sub 1, S sub 2, S sub 3, hasta S sub 8, tú tienes que tratar de ir encontrando las bases, ¿verdad? Que máximo pueden ser 8 bases. Puede ser que necesites una sola base para representar los 8 símbolos, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tomas la señal S1 y con ella construyes uso 1. ¿Okay? La tomas y la divides entre la raíz de ella misma y ya tienes un sub 1. Perfecto. Para construir un sub 2, tomas la señal 2 que no la habías tocado y le restas la proyección de ese 2 en un sub 1 multiplicado por un sub 1 y lo normalizas. Y generalizando, ya hicimos un sub 3, generalizando, cuando quieras calcular la base n, tienes que tomar absolutamente todas las señales anteriores, ese sub 1, e irla proyectando en las bases que ya tienes. ¿Okay? Por ejemplo, con ese 3 proyectaste en un sub 1 y en un sub 2. Con ese 4 proyectas en un sub 1, sub 2 o sub 3. Y eso todo lo sumas. Y finalmente resta ese sub n menos todo eso y te da la enésima base. Esta es la fórmula general. La excepción es la primera base porque obviamente solo tienes esa información. ¿Okay? No hay nada mejor que hacer un ejercicio para uno entender cómo se hacen las cosas. ¿Okay? Tenemos una transmisión no retorno a cero polar. Hasta el último día de clase vamos a trabajar con señales no retorno a cero polar. Las vamos a usar muchísimo, no solamente en el caso banda base, sino para modelar las señales pasabanda. ¿Okay? Bueno, ok. Ustedes miran esta señal y yo siempre grafico un número finito de bits, porque no puedo graficar infinitos bits. Pero usted mira esa señal y usted se imagina infinitos bits que van que si 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, cambian como les da la gana, de manera aleatoria. ¿Okay? Pero a usted le interesa es ver cuántos símbolos distintos hay allí. Ya yo se los dije, ya lo analizamos. Hay dos símbolos distintos, S1 y S2. Ah, bueno, se me olvidó poner aquí menos B. Y eso fue porque hoy le cambié el gráfico que está. Cada vez, yo soy muy mala en la parte gráfica, cada vez trato de hacerlo mejorcito para que se vean más decentes las láminas, ¿no? Entonces, ya tengo estas dos. Ok, arranquemos pues. Vamos a hacer el procedimiento Gram Smith. Perfecto. Ya yo sé que la primera base es idéntica a esta, idéntica, pero con otra amplitud. Esta vale B, esto no va a valer B, o muy rara vez. Puede pasar, pero no es común. Entonces digo, listo, la primera base es ese símbolo dividido entre la raíz de la energía. Eso significa esto, raíz de la energía. ¿Okay? Vamos a calcular la energía, señales y sistema, Kevin.
La energía de una señal es integrar la señal elevada al cuadrado en el intervalo de tiempo de existencia. Estaríamos hablando de integrar v cuadrado entre 0 y t bit, que me da v cuadrado t bit. Te saco la raíz y este es el resultado. V raíz de t bit. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene un símbolo que tiene amplitud v, ¿verdad? Y ahora lo va a dividir entre v raíz de t bit. Es decir, que la amplitud de la base va a ser esto. 1 entre raíz de t bit. Y voy a aprovechar de decirles que el tiempo de bit está asociado a la velocidad de transmisión de manera inversa. Me explico. Si usted dice que un bit dura 1 milisegundo, eso significa que t bit es 10 a la menos 3. La tasa de transmisión es el inverso de ese valor, que lo vamos a llamar f bit. F bit es igual a 1 sobre t bit. ¿Okay? Y al revés, si yo les digo, oye, ¿sabes que tengo 1 megabit por segundo? ¿Cuánto vale t bit? Bueno, 10 a la menos 6, porque es el inverso de 10 a la 6. ¿Okay? Entonces, aquí usted va a ver que nosotros muchas veces, en vez de escribir eso, vamos a escribir esto, raíz de f bit. Lo cierto es que ya tenemos ese número, ya tenemos la amplitud de esa base y ahora yo me pregunto, ya va, ya va, ya va. Yo creo que la profesora no me ha dicho verdad. Vamos a ver, vamos a calcular la energía de esto, a ver si es 1. Señales y sistemas, la energía es integrar el cuadrado de esto. El cuadrado de esto daría 1 sobre t bit. Integrado entre 0 y t bit da 1. O sea que, en efecto, esa base tiene energía unitaria. ¿Okay? Les pregunto ahora, oye, ahora vamos a tener que hacer el procedimiento Gram-Schmidt. Qué fastidio. O sea, tenemos que aplicar esta fórmula. Uy, no, 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 qué aburridor. Entonces, alguien se da cuenta de lo siguiente. Miran la señal S2, ¿verdad? Y se dan cuenta que es muy parecida al símbolo 1, solamente que negativo. O sea, esto es menos B. Entonces dice, no, no, perdón, perdón. Olvídense que esa señal se puede representar con la misma base 1. Por lo tanto, yo puedo como que concluir que la base 2 es nula. No hace falta. Con una sola base representamos los dos símbolos. ¿Okay? Oye, es verdad. Les adelanto que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Evitar al máximo usar estas ecuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Usando la creatividad, la intuición y cosas que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Entendiendo que una base, ¿verdad?, permite representar formas de onda. Si hay una forma de onda que es la negativa de otra que usted ya trabajó, ya sabe que hay una conexión entre ellas. Entonces, no necesita otra base para representarla. ¿Okay? Muy bien. Pasemos ahora por primera vez, pongan atención, a definir lo que es la constelación o el diagrama de constelación. Nosotros vamos a simplificar y lo vamos a llamar constelación. ¿Cómo se construye ese elemento que es tan valioso, que es un diagrama nuevo que no hemos visto hasta ahora? ¿Cómo se construye? ¿Qué es la constelación? Entonces, a pesar de que la definición es muy simple, cuesta un poquito asimilarlo. ¿Okay? La constelación es la representación de los símbolos en función de las bases. En este caso particular hay una sola base, por lo tanto hay un solo eje. Pero si tuviésemos, por ejemplo, dos bases, la constelación tendría pelotitas aquí, aquí, aquí. Es decir, tendríamos una representación en función de U1 y U2. Este no es el caso. En este caso tenemos una sola base. Para poder dibujar estos punticos que están aquí, tenemos que entender que estamos representando cada símbolo en función de las bases. Entonces, estoy haciendo esto, escribo esto. S1 es igual, vamos a llamar a
U1. A U1. Es decir, usted tiene que buscar un número que multiplicado por U1 le recree al símbolo S1. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense. Tomo U1. Esto es raíz de 1 sobre t bit. Voy a multiplicar por raíz de t bit. Voy a tomar U1 y lo voy a multiplicar por raíz de t bit. ¿Qué me daría esto? Si yo tomo este pulso y lo multiplico por raíz de t bit, me da el mismo pulso pero de amplitud 1. Ah, pero si tú tienes un pulso de amplitud 1, para representar este, solo tienes que multiplicarlo por b. O sea, para representar S1 en función de US1, yo hice esto. Tomé US1, lo multipliqué por raíz de t bit, eso me da un pulso unitario, lo multiplico por b y obtengo S1. Bueno, señores, esto que está aquí es lo que acompaña a US1. Es como cuando uno dice 4 US y uno pinta una flechita que llega a 4 en el eje US, 1X. Bueno, aquí usted pinta una pelotita que tiene un valor desde el origen, que es este, igual a este número, que es b raíz de t bit. Eso es la constelación. En este caso solo he representado el símbolo 1. Para el símbolo 2, como es el negativo de ese 1, es obvio que la constante va a ser esta, el negativo del anterior. Por lo tanto, usted va a dibujar en el lado negativo del eje U1, va a dibujar un puntito que está separado del origen, esta cantidad, b raíz de t bit. Esa es la constelación para una transmisión no retorno a cero polar binaria. Esto nos va a acompañar siempre a lo largo del curso. Por lo tanto, es bueno que lo asimilemos con calma. ¿Okay? Sé que esta es la primera vez y cuesta. Muy bien, por eso es que yo insistí tanto en que me permitieran dar esta clase, porque hay muchas cosas que ustedes pueden estudiar por su cuenta, pero esto me parece que es más difícil. ¿Okay? Ahora vienen una cantidad de buenas noticias de haber aprendido a hacer la constelación. ¿Okay? Del diagrama de constelación se puede determinar la energía de cada símbolo. Entonces alguien me puede decir, ay, no, profesora, pero yo lo sé hacer. Yo le puedo sacar la energía de este símbolo. Sí, de hecho lo hicimos. Integramos eso al cuadrado, entre 0 y t bit y listo. Sí, sí, es verdad. Pero te voy a dar la alternativa de hacerlo sin tener que hacer una integral. ¿Cómo es eso? Bueno, la energía de cada símbolo se va a calcular como la distancia radial significa del origen hasta el punto, elevada al cuadrado. ¿Okay? Por lo tanto, la energía de este símbolo es v cuadrado t bit, que por cierto es lo mismo que habíamos calculado antes. La energía de este símbolo es v cuadrado t bit, en efecto. ¿No? Lo mismo pasa para el símbolo 2. Saben que las energías negativas no existen, ¿no? Entonces solamente tomo la distancia radial, que es v raíz de t bit, y la elevo al cuadrado. Por lo tanto, la energía del símbolo 2 es igual a la del símbolo 1, igual a v cuadrado t bit. ¿Okay? Ya tenemos las energías individuales y ahora vamos a inventar algo nuevo que se llama la energía promedio. En este momento me voy a parar para decirles una de las tantas veces que cuando eran clases síncronas lo repetía, que es, primero que todo, que se den cuenta que en el mundo, perdón, que en el mundo real estos pulsos no existen. Lo que existe es esta señal. Esto no existe, no existe, solo en mi mente, en mi modelo matemático. Por lo tanto, ni se les ocurra decir que esa es la energía de esta señal. No, esta señal tiene energía infinita y tiene potencia promedio que tiene un valor específico. Eso es otra cosa. Es una señal aleatoria de potencia. ¿Okay? Bien, S1 no existe, S2 no existe. Sus energías son unos números asociados a ellos y ahora vamos a definir una energía rara, que es la energía promedio, que se calcula multiplicando la energía
de cada uno de los símbolos presentes por la probabilidad de que estos símbolos ocurran. En el caso del curso de comunicaciones digitales, ahora sí llamado curso de comunicaciones digitales, siempre vamos a trabajar con símbolos equiprobables. Por lo tanto, en el caso binario, la probabilidad es de un medio. La probabilidad de símbolo 1 es un menos, la probabilidad de símbolo 2 es un medio. De manera que usted toma cada energía y la pesa por su probabilidad y eso le da, en la sumatoria le da la energía promedio. La energía promedio es un número que representa hipotéticamente la energía de un pulso que tampoco existe, que sería una especie de pulso promedio entre el pulso S1 y el pulso S2 y que daría el mismo gasto energético que la sucesión de S2 y S1. O sea, eso es un número, digamos, un valor que se corresponde a algo que tampoco existe, que es un pulso promedio. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué tiene de buena esta noticia, profesora? Si la señal, a mí me interesa la potencia de la señal, ya se la calculo. ¿Okay? Porque hay una regla que indica que si usted tiene la constelación y de allí obtiene la energía promedio, esa cifra es exactamente igual a la potencia de la señal transmitida. Uso S, a veces pongo P. Uso S por digamos, trasladar de comunicaciones 1 que utilizaban signal to noise, es decir, la potencia de la señal entre la potencia del ruido. Entonces, uno se queda como con esa costumbre, pero en ocasiones yo lo voy a escribir así, P por Tbit. ¿Quién es P? P es la potencia promedio normalizada de esta señal, que tiene infinitos símbolos intercalados aleatoriamente, tiene ese comportamiento, tiene esa forma, ¿de acuerdo? Entonces observen que esto es una maravilla porque yo les podría decir, les podría preguntar, ejercicio, determine la potencia de esta señal que es aleatoria, ¿ok? Y bueno, entonces uno dice, wow, esto es un problemón. Tengo que determinar la autocorrelación. La forma más fácil de hacerlo en principio es calcular la autocorrelación y después sacarle la transformada a la autocorrelación. O sacar la autocorrelación y evaluarla en cero. O alguien me puede decir, no, profesora, pero eso es una señal muy fácil de calcularle la potencia. Usted sabe que la señal, cuando tenemos el pulso S1, genera una potencia B cuadrado. Señal al cuadrado es potencia. Y eso va a ocurrir, ¿verdad? Ese valor va a ocurrir la mitad del tiempo. Entonces, el pulso que es positivo va a generar esta potencia, lo multiplicamos por un medio, que es la probabilidad de que ocurran los unos, y cuando usted tiene los pulsos negativos, la potencia también vale, porque es menos b al cuadrado. Menos b al cuadrado es b cuadrado. Entonces es b cuadrado por un medio, ¿verdad? Entonces, yo puedo perfectamente calcular la potencia de esa señal que me da b cuadrado. ¿Para qué me está usted enredando la vida de hacerlo con la constelación? Bueno, porque le cuento que hay señales en donde es bastante complicado calcular la potencia tomando el modelo de la señal en tiempo. O peor, es bien complicado calcular la autocorrelación para luego evaluarla en cero. O peor, calcular la DEP o tenerla. DEP es densidad espectral de potencia, que es la transformada de la autocorrelación para procesos ergódicos. Y cuando usted tiene la DEP, usted tiene que integrar la DEP entre menos infinito e infinito, vamos a llamarla Gx de F, la tiene que integrar para obtener la potencia promedio total. Es decir, que en un minutico que tenemos acá hemos recordado cómo podemos determinar la potencia de una señal aleatoria. La podemos hacer en tiempo, ¿verdad? La podemos hacer en frecuencia, la podemos hacer con la autocorrelación y, oh maravilla, ahora la podemos obtener una vez que hemos aprendido a obtener la constelación de esa señal transmitida. ¿Okay? Entonces, esto es importante y de una vez rescato que cuando trabajamos en M-ario, por ejemplo, cuaternario,
En vez de tener 2 símbolos, tengo 4. Entonces no vamos a hablar de T bit. No, 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 no. Vamos a hablar de T símbolo. Entonces voy a transmitir 10 símbolos por segundo. Eso es F símbolo. El inverso de F símbolo es T símbolo. ¿Okay? Muy bien. Fíjense que, por cierto, esto que usted ve aquí es una edición de algo que me mandó Kevin de una constelación cuaternaria porque en satélite, cuando se transmite en forma satelital, se usa todavía una modulación QPSK que es de 4 símbolos. Entonces, la constelación real luce así, como esta que está aquí, porque son 4 símbolos. Por aquí debo tener otra que también, ay, no, no la puse, qué raro. No puse la cuaternaria con ruido. Es que raro. Yo les voy a hacer un ejemplo cuaternario y no les puse la constelación. Ah, bueno, la puse, pero solo para esta. Bueno, esas nubecitas la ve Kevin en su trabajo, normalmente, como uno mira la señal en tiempo o mira un analizador de espectro, totalmente normal. ¿Qué ha pasado aquí? Que teníamos 2 símbolos y en el canal se le sumó ruido blanco de media cero. Justo por tener media cero ese ruido, lo que hace es que se forma como un círculo relleno, ¿verdad? Porque si el círculo no fuera gaussiano, perdón, si ese ruido no fuera gaussiano y de media cero, esta distorsión sería toda locada, pues tendría rayas por aquí, rayas por allá, como cuando hay easy, que es otro fenómeno que se produce en el canal. Entonces, eso lo ve Kevin como herramienta de trabajo. Entonces, nosotros en este caso estamos viendo la constelación sin ruido, es decir, la señal a la salida del transmisor. ¿Okay? Kevin vio la señal a la salida del canal, o sea, a la entrada del receptor, y vio ese desastre. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí voy a aprovechar de decirles qué pasaría si yo este símbolo lo pongo aquí, con el mismo nivel de ruido, y este lo pongo aquí, con el mismo nivel de ruido. Bueno, las peloticas que se van a formar no se tocan. Fíjense que aquí se tocan pocas veces. Bueno, por eso es que vamos a decir, y de una vez se los digo, que esta distancia es muy importante para saber qué tan buena es esa transmisión. Eso es lo que vamos a llamar una distancia, porque en la medida que se acerque, entonces algunas veces que usted transmita un 1, lo va a detectar como 0 o al revés. Entonces, esta distancia va a ser importante. Entonces, yo miro esta constelación y digo, miren a lo que es igual esa distancia. Olvídense por el momento de esta palabra min. Les digo que se olviden porque en este caso binario solo hay una distancia. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, si yo les hago esta constelación, una loquera ahí, aquí hay varias Ds. Hay esta, hay esta, hay esta. Entonces, ahí yo me voy a interesar en la más chiquita. ¿Por qué me va a interesar la distancia más chiquita? Porque es la que va a sufrir más, porque va a tener más chance de que la confundan con su vecinito. ¿Okay? Fíjense que en este diagrama la distancia es esta que está aquí, 2b raíz de t bit. Se ve claramente, ¿no? Que la distancia es 2b raíz de t bit. Entonces, alguien me puede decir, ah, no, profesora, pero usted puede resolver ese problema muy fácil. Suba b, súbalo bastante, llévelo a 300 millones. Oye, ¿verdad? Eso es una buena idea. Porque si B crece, de min crece. O sea, esa idea es buena. Y otro dice, no, no, yo creo, profesora, que mejor aumente TBIT. Pero aumentar TBIT es una tragedia. Aunque es verdad que cuando TBIT crece, de min crece, lo que lo hace más fuerte frente al ruido, ¿verdad? Resulta que TBIT es el inverso de FBIT. Ah, es decir, que si TBIT aumenta, FBIT baja. Y FBIT es la tasa de transmisión que yo le voy a ofrecer a mi cliente. Y el tipo me va a decir, sí, ¿sabes qué? Me cambio de operadora. Tú no me sirves porque yo no me sirve esa velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, al momento tenemos
una solución teórica, ¿verdad? Que a lo mejor a veces vamos a tener que aplicar. Bueno, profesora, mire, aumente B. Al aumentar B está aumentando la potencia de transmisión, que es B cuadrado. Ok, está bien, pero está logrando mejor calidad para que el cliente no pierda. Imagínense que son datos bancarios y que por ese ruido lo vamos a perder. Una tragedia, ¿verdad? Entonces, bueno, no importa, vamos a hacer el sacrificio o podemos hacer algo intermedio, o sea, subir un poquito este y subir un poquito este para que haya una subida más grande, por decirlo así. ¿Ok? Pero no se preocupen porque tenemos la solución a ese problema. Para empezar, vamos a ver diferentes esquemas de transmisión, binarios, M-arios, modulados y modular, y allí vamos a ver que unos son mejores que otros, porque la distancia mínima es más chiquita o más grande. Lo que estamos buscando es que sea más grande. Entonces, no solamente eso, sino cuando lleguemos a la tercera unidad de este curso, vamos a aprender a hacer codificación de canal que me refuerza la información frente al ruido. Entonces, bueno, apenas hoy estamos empezando este largo camino, pero quiero que se empiecen a como a ilusionar un poquito, ¿verdad? Con lo que es la transmisión de una señal digital, pero además que conozcan esta herramienta valiosísima que es el diagrama de constelación. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, hasta este punto, hemos aprendido a determinar las bases, a graficar la constelación, que no es más que los símbolos representados en función de las bases, determinar la potencia viendo la constelación y determinar la fortaleza que tiene ese sistema frente al ruido. ¿Mm? Alguien me puede, por ejemplo, decir, oye, profesora, ¿sabe? Yo sí entiendo que si B sube, mejora la calidad. Por supuesto, si en vez de transmitir 10 vatios, transmites una señal de 100 vatios, obvio que va a ser más fuerte frente al ruido. Pero lo que sí no entiendo es cómo bajando la velocidad, es decir, aumentando T-bit, eso es bueno. Y ahí no me queda más que ponerles un ejemplo. Yo suelo hablar muy rápido. ¿Mm? Bueno, yo les aseguro que si yo hablo a mayor velocidad, ustedes me entienden muchísimo menos que si voy más lento. Bueno, apréndanse eso y recuerden eso. Si yo hablo rápido es porque tengo un F-bit grande, rápido grande. En cambio, si hablo más lento, hay más comprensión, hay menos errores en el canal. ¿Me siguen? Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No hay problema, eso pasa, ¿no? Sobre todo la primera clase que uno como que se impacta mucho, ¿no? Entonces, fíjense, hemos ido logrando cositas interesantes. Pero la más interesante aparece porque ya les voy a presentar cómo construir hoy, a media clase, el receptor óptimo para una señal digital. En este momento pareciera que es solo una señal banda base binaria, pero no es verdad. Les voy a explicar cuál es la filosofía de este receptor, que lo vamos a llamar muchísimas veces así, receptor, abreviaremos la palabra receptor, Gram-Schmidt. ¿Ok? ¿Cuál es la curiosidad que tiene este receptor? Partimos del hecho de que queríamos construir unas bases que me permitiesen representar cada símbolo en función de una combinación lineal de ellas. Ya lo conseguimos, ya aprendimos a hacer ese procedimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginemos que aquí no hay ruido y entra el símbolo S1. ¿Ok? Si el símbolo S1 entra a esta rama, se multiplica por U1 y se integra. ¿Ok? Resulta que si nosotros hacemos esto aquí, si nosotros tomamos S1, lo multiplicamos por U1 y lo mismo del lado derecho, y ahora lo integramos, todas estas integrales van a ser nulas, porque esto sería U sub 2 por U sub 1 integrado. Esto sería U sub n por U sub 1 integrado. Todas estas integrales dan 0. Y aquí la integral me queda integral de U sub 1 cuadrado, que es 1, porque es su energía.
Es decir, que cuando este símbolo pase por aquí, aquí voy a tener S11. ¿Y qué voy a tener aquí por extensión? Voy a tener S12. ¿Y qué voy a tener aquí? S1N. Nosotros tenemos un señor parado a la salida viendo estos voltajes que se van a tomar cada T bit. Estos switchecitos se van a cerrar cada T bit o cada T símbolo. Entonces la persona va a decir, oye, vale, me llegó 2 menos 1 y 4. Ah, no, vale, ese es el símbolo S2, porque la persona sabe cómo se representa ese símbolo en función de las bases. Repito, cuando aquí entre un símbolo S1, uno va a estar proyectando en un sub 1 y posterior integración en un sub 2 y posterior integración en un sub 3 en posterior integración, y uno aquí a la salida, cada T bit o cada T símbolo va a obtener las coordenadas de ese símbolo. En esta rama va a tener ese 1, en esta rama va a tener ese 1, y así sucesivamente. De manera que en principio vamos a poder decir, ah, no, porque uno no sabe qué símbolo le transmitieron. Uno tiene que deducirlo pasando la señal por un receptor y viendo a ver qué información le da esa salida de receptor. Entonces, este es el receptor óptimo. Más adelante se demostrará. Este es el receptor óptimo que nosotros vamos a llamar receptor Gram-Schmidt. ¿Okay? En este ejemplo particular que veníamos desarrollando, el receptor tiene una sola rama porque disponemos de una sola base. Entonces, fíjense que este sistema es muy sencillito. Y este es un receptor sencillísimo en donde usted tendría que pasar la señal por aquí, contaminada, ¿verdad? Leer este valor y si no hay ruido, usted dice, ah, no, 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 espérate, espérate. Aquí tengo este valor que es B raíz de T bit. Ah, es porque tú transmitiste ese 1. Si en algún momento la salida aquí da este valor, ya tú sabes que transmitiste ese 2. Y alguien me puede decir, ajá, profesor, y cuando haya ruido, tienes razón. Bueno, voy a tener por aquí sucio, 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 y supongan que yo recibo este valor. En vez de recibir menos b raíz de t bit, recibo un valor que está aquí. ¿Cómo hago? Porque ya no es este valor puro. Bueno, vamos a definir un umbral. Si lo que usted recibe está de este lado, usted va a decir que recibió ese 2. Si está de este lado del eje, usted va a decir que recibió ese 1. O sea que aquí vamos a tener que poner un comparador. En este caso, ese comparador va a ser con 0 voltios, porque es una transmisión polar. Entonces, tenemos la señal, que es una señal de potencia aleatoria infinita, tiene energía infinita, potencia promedio finita. Con ella pudimos deducir las bases. Con las bases construimos la constelación. Con la constelación pudimos hacer varias cosas. Calcular la potencia de transmisión a través de la energía promedio, calcular la fortaleza frente al ruido y, como si fuera poco, hacer un dibujo de un posible receptor y que además es óptimo, porque hay muchas formas de hacer un receptor. Para este caso particular, este es el receptor óptimo. Eso no es poca cosa. Y les comento que si no hubiésemos usado el paralelismo entre señales y vectores, todavía no entenderíamos cómo se sacan las bases, dado un universo S1, S2, S3 de señales que conforman a la señal real que se está transmitiendo. Entonces es una maravilla. ¿Okay? Bueno, como todo, vamos a hacer ahora un ejemplo más difícil, que además trabaja con una señal modulada. ¿Okay? Entonces, el ejercicio dice, sea la señal transmitida una secuencia de cosenos que van cambiando de fase. Observen por aquí, este es un coseno que tiene la misma frecuencia que este, pero, ¿y cómo sabe que tiene la misma frecuencia? Porque en un T símbolo ocupa un ciclo, este también, este también. O sea, todos tienen la misma frecuencia, vamos a estar claros. Pero van cambiando la fase.
Recuerden que cuando uno veía el espectro bilateral en señales y sistemas, había que escribir todo como un coseno para saber realmente la fase de esa sinusoide. Por ejemplo, este coseno tiene fase 0 y este coseno, no sé. Tiene que escribir el seno como coseno. Seno es igual a coseno menos pi medio. O sea que la fase de este símbolo es menos pi medio. Entonces, estoy ofreciendo una transmisión que va a ir por el aire porque es una modulación. Cabe acotar que este ejemplo es un desastre porque nadie en su sano juicio va a usar una frecuencia de portadora que sea igual a la tasa de bit por segundo o de símbolos por segundo. Eso es absurdo. Aquí tienen que caber muchísimos ciclos de portadora porque tal vez Kevin se los contó, cuando uno transmite una señal por el aire, uno necesita una antena. Para que la antena sea realizable, la frecuencia a transmitir tiene que ser altísima porque el tamaño de la antena es inversamente proporcional a eso. Si yo transmito a 10 Hz, ¿verdad? Entonces yo calculo la longitud de onda, que es c, que es la velocidad de la luz, ¿verdad? Ese es el inverso, la relación inversa, y eso me da un tamaño que es de kilómetros y kilómetros. O sea, tendría que hacer una antena de 800.000 kilómetros, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. En este ejemplo absurdo necesitaríamos una antena así, porque la frecuencia de portador es muy baja. Eso lo hice porque es un ejemplo académico, porque estoy ahorita enfocándome en otra cosa. Pero en la práctica, y eso es un ejemplo, eso es algo que ustedes también vieron en comunicaciones analógicas, que se ponía la frecuencia de portadora al menos 10 veces superior al ancho de banda del mensaje. Bueno, por la misma razón que yo les estoy hablando hoy. Muy bien, entonces la señal está conformada por una sucesión de sinusoides con diferentes fases, ¿ok? Que por flojera, yo en vez aquí, por ejemplo, poner coseno de pi t menos pi medio, lo puse así. Y en vez de poner aquí coseno de pi t menos pi, lo puse así. Y en vez de poner coseno de pi t más pi medio, lo puse así. Pero tenemos 4 fases distintas. Esta modulación se llama QPSK, que es la usada en transmisiones satelitales. ¿Ok? Pregúntenle a Kevin. Esta Q es de cuaternario. Lo van a entender mejor cuando vean la constelación, porque ahí vamos a ver cosas que son como ortogonales y en este caso de 4 símbolos. Bueno, estoy todavía en el enunciado. Tengo una modulación de fase y yo puedo descubrir del gráfico que esto es un coseno, esto es un menos seno, esto es un menos coseno y esto es un seno. Y así los escribo. Escribí las 4 fórmulas de los 4 símbolos. ¿Ok? Qué maravilla. Entonces, por, por no dejar, me pongo a hacer los cálculos de la energía porque lo voy a necesitar en esta fórmula. Me pongo a hacer el cálculo de la energía y esto lo hago adrede porque esta integral la vamos a repetir 800.000 veces y la vamos a hacer una sola vez, para que sepan qué se simplifica aquí y cómo es el resultado generalmente. Antes de eso, quiero aclararles algo muy importante, que es que usted tiene que saber la tasa de transmisión, que es F símbolo, o su inverso, que es el tiempo de símbolo. ¿Cuánto dura un símbolo? Oye, mira, aquí cometí una falta que no poner aquí segundos. T igual a 2 segundos. Entonces la tasa de transmisión es de medio hertz. ¿Ok? Otra pregunta que yo les haría en este momento, ¿cuánto vale la frecuencia de portadora? Entonces usted dice, no, no sé, profesora, déjeme ver. Yo miro esto. Ya se lo voy a decir, mire. Aquí tendría que decir lo siguiente, 2 por pi por fc, que es la frecuencia de portador o frecuencia de carrier, como lo hicieron ustedes en comunicaciones 1, por T. Ok. Entonces, claramente la frecuencia de portadora, ¿verdad? La despejo de aquí,
diciendo que 2FC es igual a 1. O sea, FC es igual a 1/2, que es exactamente igual a F símbolo. Eso es una cosa absurda. Pero en este ejercicio me lo van a permitir. Que Fs es igual a medio hertz, que es el inverso de T símbolo. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que ahora me devuelvo a la integral de la energía. La integral del coseno cuadrado se hace usando la identidad que dice que coseno cuadrado es 1/2 más coseno de doble frecuencia sobre 2. Y eso es lo que escribí aquí de una manera distinta para no tener que dividir entre 2. Puse el 0.5 aquí. Cuando hago la primera integral es muy sencilla porque es una constante. Entonces me queda que la integral de 0,5 entre 0 y 2 da 1. Pero esta segunda integral da 0. ¿Por qué? Porque entre 0 y 2 segundos cabe un ciclo completo de coseno, de este coseno. Pero de este coseno caben 2 ciclos. Bueno, da lo mismo, porque las áreas positivas cancelan las negativas. Si usted no me cree, usted haga esta integral y ve que le va a dar 0. Eso nos va a pasar muchas veces. Nosotros vamos a usar frecuencias de portadora que van a ser múltiplo de F símbolo y este coseno siempre, esta integral de coseno siempre se va a anular. En definitiva, la energía del símbolo 1 me dio 1 joule. Y si los calculan para los otros 4 símbolos, le da exactamente igual, 1 joule. Perfecto. Entendido el problema, están descritas las formas de onda S1, S2, S3, S4. ¿Ah? Y ahora voy a proceder a calcular las bases. Entonces, la primera base, no, eso es facilísimo, profesor. Agarro S1 y lo divido entre la raíz de su energía, pero su energía vale 1. O sea que tengo que dividir S1 entre 1. ¿Okay? ¿Qué me da S1? Es decir, que la primera base resultó ser idéntica al símbolo 1. Idéntica, absolutamente idéntica. Es este mismo coseno que está aquí con amplitud 1. Listo. Bueno, listo, profe. Vamos con la base 2. Ok, observen. Un detalle importante es que esta operación yo siempre la comienzo en este orden. Hago esto. Esto es el producto escalar de S2 por U1, que es multiplicar S2 por U1, es decir, este por este, porque este es igual a U1, e integrarlo. Bueno, esa integral da 0. En este caso, por una situación parecida a esta, de tipo trigonométrico, porque me queda un coseno por un seno, que es igual a un seno de doble frecuencia, que integrado entre 0 y 2 segundos me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, al darme esto 0, esto me da 0, me queda esto. Pero resulta que la energía de S2 también da 1. Por lo tanto, la base 2 es igual estrictamente al símbolo 2, idéntica. O sea, esto es igual a U1 y U2 es igual a esto. Listo. Entonces le digo, ok, nos vamos. Se acabó el ejercicio. No, 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 ya va, profesora, faltan 2 símbolos. Verdad, verdad. Pero me falta ese 3, que es el negativo de ese 1. O sea que con U1 tengo. Y aquí, bueno, ya tengo esta base. Representar ese 4 es facilísimo. Es decir, y oigan bien lo que les voy a decir, porque eso es lo que yo voy a apreciar más, que ustedes usen la lógica y la intuición en vez de ponerse como locos a calcular las fórmulas para calcular U3 y U4, para al final llegar a que son nulas. ¿Okay? Sin irme de esta lámina, quiero que imaginemos la constelación. Para empezar, son 2 bases, son 2 ejes. Este puede ser U1, y fíjense que usé la palabra puede, no es obligado. Yo puedo poner aquí U2 y aquí U1, no pasa nada. Y empiezo a expresar los símbolos en función de las bases. Por ejemplo, S1 es igual a U1. Entonces, S1 es una vez U1. Entonces, aquí voy a poner una pelotica aquí, 1. S2 es menos seno, que es igual a U2.
O sea que S2 es una vez U2. Bueno, y así se van a ir generando las 4 peloticas, que se las voy a poner aquí que están más bonitas, ¿no? Aquí está ubicado, hemos realizado la constelación para esta transmisión cuaternaria. Fíjense que hay 4 peloticas. ¿Ok? Entonces, por hacer un ejercicio, calculamos la energía promedio. La energía de cada símbolo es la distancia radial, que es 1 al cuadrado por 1/4, porque son equiprobables y hay 4 símbolos. Y así sucesivamente. Oye, moví esta lámina y me está tapando esto aquí. Esto es 1 al cuadrado por 1/4, 1 al cuadrado por 1/4, y esto me da 1. O sea, la energía promedio vale 1. Pero yo les prometí que eso era igual a la potencia por T símbolo. Pero T símbolo me lo da el ejercicio, vale 2. Entonces, la potencia de la señal es medio vatio. Ya va, ya va, ya va. No le creo. Ah, no, sí, tiene razón, porque yo aprendí de señales y sistemas que la potencia de cualquier sinusoide, incluyendo la de una señal FM, no importa la frecuencia, no importa la fase, lo que importa es su valor pico al cuadrado entre 2. O sea, quedaría 1 al cuadrado entre 2, que es un medio. Efectivamente, encontramos ese resultado a través de la constelación. ¿Ok? Y finalmente vamos a hacer uso de lo que aprendimos, que es calcular distancias y escoger la mínima. Por ejemplo, esta es una distancia, que por cierto es igual a esta distancia entre vecinos. Disculpen que esto es una recta, ¿no? Que usted no lo crea. Pero miren, esto es otra distancia. No, 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 no. Márqueme solo la distancia mínima. Bueno, está bien, yo voy a escoger esta. Ah, por cierto, que es esta misma, que es esta misma, que es esta misma. ¿Y cuánto vale esa distancia? Bueno, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada. De min vale raíz de 2. ¿Para qué sirve eso? Y se van a obstinar de oír esto durante todo el semestre. Sirve para comparar sistemas de comunicaciones en lo que respecta a su fortaleza frente al ruido. Nosotros vamos a tener que en este curso todo va a tratar de lo siguiente. Usted tiene una señal, la tiene que caracterizar. ¿Cómo luce esa señal en tiempo? ¿Cuál es su depth? ¿Cuál es por lo tanto, por la D puede sacar el ancho de banda? ¿Dónde está la mayor cantidad de potencia de esa señal? ¿Cuál es su fortaleza frente al ruido? Es decir, usted le va a buscar todos los detalles matemáticos importantes electrónicamente a la señal que usted está transmitiendo. Y después la va a poner a competir con otra. De hecho, ese es el proyecto. En el proyecto ustedes van a tener una señal banda base binaria y van a tener una señal pasabanda cuaternaria y les voy a dar una media mala. La van a caracterizar. Ustedes van a ingeniar, van a inventar su propia señal mejor y me van a demostrar que es mejor. ¿Okay? Entonces, van a tener que caracterizar 4 señales en total. Ese es el proyecto. ¿Okay? Eso es esta parte que va hasta el primer parcial, digamos, ¿no? Pero después vamos a pasar esa señal por el canal, por el receptor y vamos a obtener nuevas cifras de mérito, como la probabilidad de error. Entonces, bueno, amigo, no hay remedio. Usted va a tener que, y eso es lo que van a presentar en la parte 2, va a tener que abundar sobre ese tema porque ese elemento es un elemento clave de comparación. La probabilidad de error dada una transmisión determinada. ¿Okay? Muy bien, esto no se lo voy a decir todavía. Este es el receptor para QPSK. Observen que tiene 2 ramas porque tiene 2 bases. ¿Ve? Tiene buena pinta, ¿no? Es una cosa que podemos hacer electrónicamente sin mayor problema. Entonces, por ejemplo, si se transmitiese este símbolo, observen que este símbolo es una vez U1. Si ese símbolo entra aquí, usted va a tener aquí U1. U1 por U1 integrado da 1. Entonces usted va a tener un valor que coincide con aquello que está en la constelación
y usted ya dice, ah, no, a mí me parece que ese es el símbolo que está aquí. O sea, es decir, usted va descubriendo en función de las salidas del receptor qué símbolo fue transmitido, cuál de estos cuatro símbolos fue transmitido. Eso es una maravilla, ¿no? Esto todavía no se los voy a mencionar y voy a cerrar, digamos, con este ejercicio para no hacerlo muy largo, porque ustedes, como les dije, tienen disposición de los videos de las otras clases. Por ejemplo, el semestre pasado yo hice otros ejercicios que están más adelante. Entonces, este lo hice nuevo. Este lo puse la vez pasada, este, pero creo que estaba en los apuntes y después entonces en el foro discutimos los resultados, pero esta vez quiero hacérselos. Entonces, este es un ejercicio muy completo, que nos permite encontrar una cantidad de elementos con lo poquito que hemos visto en hora y media. Creo que tenemos hora y media un poquito pasada. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan que con lo poquito que hemos visto, usted tiene un montón de cosas que puede resolver a esta altura. ¿Ok? El ejercicio dice lo siguiente. Se tiene una señal modulada binaria. ¿Ok? Allí yo podría decir aleatoria, eso es redundante. Equiprobable, eso es redundante. Ya usted va a saber que al decir modulada hay sinusoides involucradas. Ya cuando yo le digo binario, sabe que solo hay dos símbolos. Y sabe que esa transmisión, obvio que tiene que ser una señal aleatoria, una asociación de símbolos S1 y S2. ¿Ok? Entonces ya yo normalmente no pongo, sino, ni siquiera pongo muchas veces equiprobable porque ya es por default. No, pero bueno, aquí lo puse. Se tiene una señal modulada equiprobable que se transmite a una velocidad de 10.000 bits por segundo. ¿Qué es esto? Bueno, eso yo lo llamo velocidad. Hace rato lo llamé F-bit. Eso se llama tasa de transmisión o velocidad de transmisión. Eso todo que acabo de decir es lo mismo. Velocidad de transmisión, tasa con S. Tasa de transmisión, F símbolo o F-bit. Fíjense un detalle, un truquito, que me lo apliqué yo misma porque yo soy muy despistada. Cuando la transmisión es M área, por ejemplo, cuaternaria, no se habla de bits, se habla de símbolos. Entonces, yo muchas veces me equivocaba. De hecho, no estoy segura si me pasó cuando estaba dando QPSK ahorita con ustedes y hablé de bits en algún momento. No, 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 es símbolo. Entonces, muchas veces aquí yo hablo de 10.000 bits por segundo, pero digamos que usted siempre puede pensar de manera más general en F símbolo, solamente que cuando hay dos símbolos, F símbolo es igual a F bit. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos F bit. Esto es F bit. Esto es F bit. ¿Ok? Y que se puede representar con dos bases. Y me están dando las bases. ¡Qué maravilla! Me ahorraron el trabajo. Una es un coseno y la otra es un seno. ¿Ok? Fíjense este detalle. Miren cómo escribí aquí eso que tendría que decir lo que voy a escribirles aquí. 2 por pi por F portadora por T. Eso es lo que usted pretende que exista allí. ¿Ok? Pregunta, ¿cuánto vale F portadora? Vale 4 F bit. Ok, entonces F portadora es múltiplo de F bit. Es 4 veces F bit. Esto es un poquito más decente que el ejercicio que yo les puse, en donde la frecuencia de portadora era igual a F símbolo. Igual, una vez F símbolo. Este por lo menos 4 veces. ¿Ok? Eso usted lo tiene que saber hacer. Sacar la frecuencia de portadora leyendo el argumento del coseno. Eso es una cosa básica. ¿Ok? Muy bien. La constelación también se las doy. Es esta. Este eje es un sub 1 y este eje es un sub 2. ¿Ok? Bien, buenísimo. No, buenísimo no. Déjeme ver qué me está tratando de decir la profesora. Ya va, me dice, aquí estoy viendo que me dice que S2, ojo, S2 tiene una componente, no vean este símbolo, vean este valor nada más.
S2 tiene una componente U1 que es 0.001. Ah, pero también tiene una componente U2 que es 0.001. Es decir, yo les estoy diciendo que S2 de T es beta U1 más gamma U2. Es decir, una combinación de las dos bases. Mientras que S1 solo depende de U1. S1 se lee, se lee. Usted tiene que saber leer la constelación. S1 es 0.001 U1. En cambio, S2 es 0.001 U1 más 0.001 U2. Ok, perfecto, ya entendí. Primera pregunta. Determine las amplitudes de las bases. Muy fácil. Yo sé que la energía de esas bases tiene que dar 1. Yo sé, según Kevin, que la energía se calcula elevando al cuadrado esto e integrándolo en el intervalo de interés. En este caso, el intervalo de interés es la duración del símbolo, que es de 0 a t bit. Bueno, nos fajamos a hacer esta integral, utilizamos la identidad trigonométrica y aquí volvemos a tener algo similar al ejercicio anterior, en el sentido de que aquí sale un argumento que implica que aquí dice 8 f bit, o sea que la frecuencia de este coseno es 8 f bit y el intervalo de integración es t bit, o sea que caben 8 ciclos de esta sinusoide allí. Por lo tanto, la integral de la parte del coseno va a dar 0, porque las áreas positivas y negativas del coseno se van cancelando porque cabe un número entero de ciclos. Por lo tanto, me queda solo esta integral, que da este resultado. Listo, amigos. Entonces, igualamos esto a 1 y despejamos k. Fíjense que me da 2 me da raíz de 2 entre t bit, que es lo mismo que raíz de 2 por f bit. Me gusta más porque ya yo f bit lo tengo aquí. Entonces meto aquí 10.000 y al final me da este resultado. K es este valor. Eso es lo que usted va a poner aquí. Si hacemos con el seno, va a dar exactamente lo mismo, porque aquí en vez de quedar, permítanme ahorrar un momento y disculpen el desastre, aquí en vez con el seno cuadrado, si esto fuera aquí seno cuadrado, aquí lo único que pasaría es que esto es menos. Y también daría 0 esa integral. Entonces que las dos constantes son exactamente igual a 100 raíz de 2. ¿Okay? Listo, lista la parte A de este ejercicio. Ahora me dice, determine la potencia de la señal transmitida. Fíjense que aquí usted ni siquiera la tiene graficada la señal en tiempo. O sea que no le queda más remedio que hacerlo por la constelación. Entonces, bueno, yo aprendí a calcular eso como me dijo la profesora. Le calculo la energía a cada símbolo. Vámonos para acá. La energía es la distancia radial al cuadrado. Este símbolo es facilito porque la distancia radial es este número. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 1/2. Listo. Vamos con el otro que es más difícil. Tomo la distancia radial, ¿verdad? La elevo al cuadrado, que es 0.001 al cuadrado más 0.001 al cuadrado raíz cuadrada. Y luego, esa es la distancia radial y luego, ¿verdad? Es la energía, perdón, la distancia radial la eleva al cuadrado y es la energía. Por lo tanto, se le quita la raíz y me queda esto que está aquí. Lo multiplico por la probabilidad y este es el resultado. Esta energía tampoco puse aquí y es inadecuado, no puse que esto es joules. Bien, pero resulta que la energía es la potencia por t bit. Genial. Y me están dando, la energía la tengo, es este valor, y me dieron t bit. Si f bit es 10 a la 4, t bit es 10 a la menos 4. Por lo tanto, podemos despejar S, fíjense que aquí también lo llamé P, y me dio este valor de 0.015 vatios. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de modulación se tendría? Bueno, para empezar, ¿de dónde sacó la profesora que hay una modulación? Bueno, fíjense que aquí hay un símbolo que está compuesto por, esto es un coseno,
O sea que ese símbolo yo lo escribo y es 0.001 por K por coseno. Ajá, ¿y el otro? Ah, el otro es más complicado, porque es 0.001K por coseno más 0.001K por seno. ¿Saben qué? Eso les va a dar un coseno con una amplitud, vamos a llamarla B, un coseno, ¿verdad? Con este argumento va aquí, más una fase, que la vamos a llamar alfa. Entonces, oigan bien lo que les voy a decir, porque esto les va a ser muy útil, usarlo como una especie de receta, ¿ok? Observen. Esta distancia es mayor que esta distancia. Ajá, y bueno, la distancia radial, cuando están involucradas sinusoides, está asociada con el valor pico de la señal. No es igual a, no es igual a, pero está asociada a. De manera que me queda clarísimo que S2 es así y S1 es así. Es decir, tenemos una modulación de amplitud, por un lado, por un lado. Por otro lado, este coseno, U1 es un coseno sin fase, o mejor dicho, con fase cero. En cambio, este símbolo tiene tiene fase alfa. Por lo tanto, tenemos una modulación de amplitud y de fase. Es decir, cambian dos de los parámetros de la sinusoide. Lo que no cambia es la frecuencia de la sinusoide. ¿Okay? De tal manera, ¿verdad? Que esto estamos frente a una modulación de amplitud y fase. Y si no me cree, uno termina encontrando los símbolos. Este es el símbolo 1 y este es el símbolo 2. ¿Okay? Entonces observamos que el símbolo 1 tiene una amplitud menor. Bueno, más o menos se puede dar uno cuenta porque raíz de 2 es 1.4 y entonces lo multiplicas por 0.1 y te queda 0.14, etcétera. Y este es más grande. Tienen dos amplitudes, tenemos presentes dos amplitudes y dos fases. Repito, cuando le pregunten la fase de eso, la fase de esto es 0, porque la fase se define siempre con respecto a coseno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, tenemos listo eso. Espero que les quede claro que eso salió de aquí, de representar lo que yo llamo leer la constelación. Leer la constelación. Ay, no, creí que había dejado de grabar. Leer la constelación, ya, déjame borrar esto primero y me vengo para acá. Leer la constelación es eso, saber escribir la expresión de un símbolo en función de las bases. Entonces, la otra conclusión que saco yo en este momento, antes de avanzar con el ejercicio, es que la posición angular tiene que ver con la fase. ¿Ok? Ojo, ojo, esto no es el círculo trigonométrico, esto es una cosa distinta. O sea que si usted ve estas dos pelotitas, yo le digo, mira, ¿me puedes decir cuál es la fase del coseno para este símbolo? El que me diga pi cuarto se está metiendo en problemas. De hecho, si se dan cuenta, cuando uno lo calcula en la realidad, da menos pi cuarto. Menos pi cuarto. Uno dice, ay, qué raro, ¿no? Porque uno pensaba que estaba para acá. Pues no. Olvídense del círculo trigonométrico. Tienen que trabajar con la constelación y olvidarse de esas fases que usted tiene como en la memoria del círculo trigonométrico. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, aquí yo les mandé a graficar. Eso fue un taller que hicimos en la Católica en el 2016. Lo hicimos en un salón y entonces, bueno, vamos a hacer ejercicios todos, entonces les puse este ejercicio. Lo hacían en grupo, como en el grupo de proyectos. Bueno, lo hacen en grupo y me lo entregan, era como una evaluación, pues. Bueno, fíjense, el S1 era muy fácil porque es un coseno. Fíjense que es un coseno que empieza como todo coseno. Y aquí está la amplitud del coseno que da como 0.14. Y es así, cha. Mientras que este tiene una amplitud más grande y tiene una fase de menos 45. Cuando usted le resta un coseno fase, lo está moviendo a la derecha. O sea que
este ángulo que me lo movió es pi cuarto. Este pedacito es pi cuarto. ¿Ok? Entonces, fíjense que estamos trabajando ya con la señal en tiempo. Ahora la estamos viendo y ahora cerramos los ojos y nos imaginamos que la señal es una sucesión de símbolos intercalados a lo loco, S1 y S2. Esa señal es aleatoria y de potencia. Y además ya sé cuánto vale la potencia, porque la calculé con la constelación. ¿Ok? Posiblemente no lo van a entender ahora, aunque no importa que me tarde unos minutos más, quiero explicarles que esta es una de las cosas que más me interesa, que ustedes sean capaces de comparar dos sistemas de comunicaciones diferentes y evaluarlos en función de algo que yo les pida. Aquí en particular les estoy pidiendo que me comparen la fortaleza frente al ruido una con otra, la del actual con una transmisión que es no retorno a cero polar, que tiene la misma potencia y la misma velocidad. Se van a cansar de ver esto. Entonces, vamos a buscar de min aquí. Miren, este es de min. ¿Cuánto da ese de min? Obviamente da 0.01, que es esta distancia, pues. ¿Ok? Listo. Ok, ahora tengo que saber de memoria cómo es la constelación de una transmisión no retorno a cero polar, que hoy ya hemos dibujado varias veces. Es esta, son dos peloticas. Ay, profesora, pero yo no me acuerdo, porque aquí como que decía BR. No, 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 usted no se puede acordar de nada de eso. Olvídese de eso. No me interesa que se acuerde, de hecho. No me interesa. Usted le pone aquí una letra C, C no me acuerdo, y el negativo de C. ¿Ok? Y como le están diciendo que la potencia y la velocidad son iguales, como usted sabe que la potencia y la velocidad siendo iguales da la misma energía, calculé la energía promedio de esta constelación y me dio este valor en joules. Y ahora calculo en función de esta letra C la energía que me daría C al cuadrado por un medio más C al cuadrado por un medio que da C cuadrado. La energía de esta constelación es C cuadrado. Bueno, usted le iguala al valor 1.5 por 10 a la menos 6 y eso le permite despejar C. C le da este valor. Ajá, y ahora, profe, bueno, ¿cuánto vale la distancia? No, déjeme borrar todo. Esta es la distancia mínima aquí. O sea, 2 veces C. O sea, sabemos cuánto vale C. Y entonces de min me da 0.002. ¿Ok? Y aquí da 0.001. Obviamente este es más grande. Y vayan aprendiendo. ¿A quién le debemos eso? La selección de los puntos en una constelación me va a permitir identificar cómo son los símbolos. Por ejemplo, en este caso, los símbolos van a ser polares, porque uno está del lado positivo y el otro del lado negativo. No importa que sea así, por ejemplo, C y menos 2C, no importa. Uno es positivo y otro es negativo, eso también se le llama polares. Bueno, eso es la bendición. Lo mejor que usted puede hacer es elegir transmisiones polares. Siempre van a ser las más fuertes frente al ruido. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto voy a terminar la clase de hoy. Les sugiero de verdad que aprovechen y le dediquen estas primeras 2 semanas full a comunicaciones. Les va a valer la pena por varias razones. Primero, porque están livianos con las otras materias. Segundo, porque ya yo, en lo que ustedes me digan, los grupos, ya yo les voy a dar acceso a su carpeta, pueden mirar el enunciado, pueden tener acceso al simulador y pueden ir avanzando simultáneamente con el estudio de la teoría, ¿verdad? Y el proyecto, que como les dije, es la salvación, la tabla de salvación de cualquier estudiante de comunicaciones 2, de comunicaciones digitales de este curso, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que si ustedes aprovechan estas 2 semanas, les aseguro que lo van a agradecer este consejo. Entonces miren lo que voy a hacer, voy a subir este video a YouTube y les voy a dar las coordenadas
le voy a dar el link. Y también voy a revisar para estar segura que efectivamente en la clase, que también la di síncrona del semestre pasado, están estos ejercicios resueltos, estos posteriores que están aquí. Si no están, yo se los resuelvo y se los... Ah, no, es uno solo. Ah, no, hay dos ejercicios ahí. No, hay uno solo, hay uno solo. Es más, seguramente tienen mucho más ejercicios resueltos que este que no hicimos, porque de verdad que la clase está muy larga, ¿no? Disculpen los tropiezos al comienzo. Y bueno, déjenme saludar a las personas que están por acá. Bueno, por aquí está Rondón, Flores. Ya saben que ya los conozco porque bajé la lista con fotos. Rondón, Flores, Rodrigo, Iván. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado y espero que les vaya muy bien en este curso. Voy a dejar de compartir, voy a leer el chat. Ay, muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos, nos va a ir muy bien este semestre, lo van a ver. Estoy como muy optimista. Bye bye.